Vaya caso tan aterrador que vamos a ver esta semana, y más viniendo de una mujer anciana que se ve con cara dulce y tierna. Las personas de la tercera edad, ese lazo maternal que nos hace recordar a nuestra propia madre o abuela. Al ver a una anciana sumando las caras angelicales que nos dan ternura. Pero el caso que vamos a ver a continuación no es ni un punto de comparación con los crímenes tan atroces que se cometió junto con esta abuela con cara dulce. Dorotea era una señora de las peores asesinas. Nada se compara a la realidad. En el fondo, era una asesina serial tan malvada, casi tanto como Nanny 2. Pero bueno, sin más preámbulos, bienvenidos a mi canal. Comencemos. 3, 2, 1. La mañana del 11 de noviembre de 1988, el detective John Cabrera fue en búsqueda de un arrendatario que era Alberto Bent Montoya, ya que reportaron su desaparición, pero cuando se comenzaban a acercar al lugar, comenzó a emanar un olor nauseabundo y putrefacto. Ese olor había puesto unas quejas entre los vecinos y muchos vecinos dijeron que era el verano que más fuerte olía, que salían los olores bastante nauseabundos de la casa de esta abuelita. Muchos preferían apagar sus aires acondicionados y sufrir el calor, que estar oliendo el nauseabundo olor que emanaba de la casa de esta anciana. La señora elegante de 59 años que decía que era la señora Dorotea, estaba muy segura que eran las alcantarillas tapadas de ratas muertas que había ahí y que se podrían pudrir en las alcantarillas, en las tablas también de abajo del piso, o la emulsión de pescado que ella usaba para utilizar como fertilizante en el jardín. Dorotea se dedicaba a poner cal y galones de desodorantes ambientales para poder tratar de difuminar el olor que había. Los policías le preguntaron que si podían revisar la casa. Ella dijo sin problemas que sí, pero el lugar estaba lleno de cosas que solo las ancianas les gustaba tener, como jarrones, servilletas, nada fuera de lo común. Pero los agentes dijeron que no habían encontrado cosas extrañas. Después se fueron al patio posterior y se veía que la tierra estaba algo removida de hace muy poco tiempo. Así que fueron por sus palos que rápido sacaron de sus carros y se dirigieron a sacar la tierra, a mover la tierra, y rápido sacaron jirones de ropa y carne asada. Comenzaron a cavar y se veía algo como si fuera una rama, pero no era así, era un brazo. Después de eso, la señora Dorotea Puente dijo que estaba totalmente sorprendida de lo que habían encontrado, llevándose las manos a la cara, como de asombro. Los policías dejaron de cavar y cuando vieron unos zapatos dentro, dijeron que volvían después con el equipo necesario para poder hacer mejor su trabajo. A la mañana siguiente llegaron y un equipo de antropófagos de la oficina forense y personas especializadas con máquinas llegaron al lugar. Pronto los periodistas y curiosos llegaron subiéndose hasta los árboles. Desenterraron un cuerpo recién enterrado que se lo llevó la morgue, y mientras el equipo hacía sus excavaciones prudentes, le preguntó Dorotea al detective que si ella estaba detenida. El agente le dijo que no, que ella no estaba detenida. Ella le preguntó tranquilamente que si podía ir al Hotel Clarion, que estaba a unas cuadras, solo para tomar una taza de café. En ese momento
se encontraron 3 cuerpos mientras Dorotea estaba en el café. Se encontraron 3 cuerpos bajo la losa del cemento también, pero pasó mucho tiempo y no había regresado la señora Dorotea. Pero ella ya estaba a kilómetros de ahí. Era obvio. El detective le estaba dando la oportunidad de irse. Dorotea iba a agarrar la oportunidad. Pero cuando hicieron las interrogaciones a las personas de alrededor, dijeron cosas contradictorias. Juan Sharp, que fue un cocinero de 64 años, el cual vivió en la casa de huéspedes los últimos 11 meses, dijo que Dorotea era una buena persona, que alimentaba a los gatos perdidos, y que le daba ropa y cigarrillos a los pensionistas, y hasta un inquilino que tenía discapacidad le había comprado un triciclo para que pudiera andar. Esta casa no había especificado antes, pero esta casa era un lugar que Dorotea había hecho como para los pensionistas. Vivían muchos abuelitos, una casa de descanso. Patty Casey, un taxista de 54 años que solía llevar a Dorotea a hacer trámites al pueblo y mandados, se convirtieron en amigos y él la visitaba a la casa de huéspedes que tenía Dorotea. Él comentó que había llevado en varias ocasiones, la había llevado a ella al centro a comprar pues cosas que necesitaba, entre ellas cemento, plantas y fertilizantes, pero que también había llevado a diferentes bares de la ciudad de Sacramento. También se atrevió a confesarle algunos secretos muy particulares, como por ejemplo que tenía 71 años de edad en vez de 59 y que había tenido 4 fracasos matrimoniales. También dijo que se consideraba una persona delicada y que la estimaba mucho. Dijo también que era una persona sabia y que había aprendido muchas cosas de ella. Pero no fue todo miel sobre hojuelas. Algunos comentarios fueron malos con los enfermos. Cuando la policía le dejó ir a tomarse el café, ella tomó un taxi a tomarse algunos vodkas y después se fue con destino a Los Ángeles. En las 6 horas de viaje que eran de destino a Los Ángeles, ella solo pensaba en $3,000 en efectivo, el cual dinero que llevaba en su bolsa y que serían útiles para iniciar un nuevo negocio. Días después, Charles, un carpintero retirado de 59 años, un hombre que estaba tomándose una cerveza en California, cuando llegó una mujer elegante, se sentó junto a él y pidió un vodka. Se presentó como Donna Johansson de Sacramento y dijo que su marido había muerto un mes antes y estaba empezando a comenzar una nueva vida. Le dijo al hombre que se hospedaba en el hotel que estaba cerca y que tenía un par de zapatos que se le habían roto. El hombre sintió algo de culpa y pues no sé, un poco de remordimiento de verla así que le llevó los zapatos a que se los arreglara un zapatero. Cuando regresó con los zapatos, Dorotea le preguntó que cuánto cobraba de su pensión y él le comentó sin ninguna malicia que cobraba $476 por mes. Ella dijo que era una cocinera. Le preguntó que si se podía ir a vivir con él para ayudarle, pero el hombre no supo qué responderle y cambió de tema al momento. Después le invitó a cenar y le parecía su cara conocida de algún lugar. Dijeron que al día siguiente se quedarían de ver y de hacer algunas cosas, algunas compras. Así que estuvo pensándolo tanto y en el recorrido
de todo el trayecto que estuvo con ella, estuvo pensando quién era y fue traumatizante recordar su cara y de dónde la había recordado. Ella estaba situada, parada, junto a los cuerpos encontrados y que habían comentado en la televisión, y como era evidente, un escalofrío le recorrió por todo el cuerpo. Era claro que no se quedaría callado. ¿Y quién lo haría? Yo tampoco lo haría. Así que llamó a una televisora y a su vez también llamó a la policía. A las 10:40 de la noche, un batallón de policías de Los Ángeles y las televisoras rodearon el hotel donde Dorotea se hospedaba. Era el Motel Royal Viking y le detuvieron a ella sin ningún problema. Dorothy Helen Gray nació en Reynolds, California, el día 9 de enero de 1929. Ella era la menor de 18 hermanos, hija de Trudy Gray y Jessie Gray. Sus padres eran recolectores de algodón. Ellos la maltrataban mucho y dejaban sin comer hasta que regresaban de trabajar, de las largas horas de trabajo. Así que la pequeña buscaba entre los botes de basura tratando de encontrar comida. Su padre era alcohólico. Su niñez la vivió algo triste, ya que su padre murió de tuberculosis cuando ella solamente tenía escasos 8 años. Su madre también en un accidente de moto murió más tarde y como quedaron huérfanos, los niños se los llevaron a casas adoptivas en donde allí abusaron de ella en el lugar donde las llevaron. Y bueno, unos tíos después la recogieron y la llevaron a vivir con ellos, pero después se enteraron y vieron que la niña era demasiado mentirosa. Según la información, Dorothy vivió en Napa a los 13 años y los archivos de la escuela muestran que era un estudiante promedio y que estaba en Los Ángeles a los 16 años. Pero un año después se mudó a Washington, donde se llamaba Sherry. Trabajó en un comercio de productos lácteos durante el verano de 1945. En ese tiempo vivía en un hotel con una amiga y ofrecía servicio completo. Conoció a Fred, que era un soldado de 22 años y regresaba de la guerra en Filipinas. Se casaron en Reno unos meses más tarde. Ahí fue cuando dijo que se llamaba Sherlyn y tenía 30 años, información que fue sacada del acta de matrimonio. Con este esposo tuvo 3 hijos. La primera fue nacida en 1946, pero la mandó a vivir con unos familiares. Después la segunda fue una niña nacida en 1948, la cual en cuanto nació la dio en adopción y el tercer bebé lo abortó. Pero Fred no tardó mucho para darse cuenta que su esposa era una mentirosa compulsiva. Y aquí hago un paréntesis para decir que este caso me está pareciendo mucho al de Beverly Allitt, la enfermera que decía bastantes mentiras para conseguir lo que ella quería, tanto que se creía sus propias mentiras. Un caso muy interesante que, por cierto, está aquí también en la lista de asesinos para que vayan a verlo. Regresando a Dorothy le encantaba vestirse bien, le encantaba vestirse de medias de seda y ese hábito lo acompañaría todos los días de su vida. Decía también que había sobrevivido a la Marcha de la Muerte en Batán de la Segunda Guerra Mundial cuando tenía 13 años y habían bombardeado Hiroshima. También estaba ahí, que era la hermana del embajador de Suecia. Era totalmente una mentirosa compulsiva. Fred y Sherlyn, o Dorotea, como mejor la hayan conocido, también robó unos cheques a unos conocidos para comprarse un sombrero y ropa muy, muy bonita, la cual fue acusada
de falsificación y 4 años tuvo que pasar en prisión. En 1952 se casó con su segundo esposo, Axel Johansson. Era un marinero mercante y Dorotea convivía con otros hombres en ese tiempo por largas horas, ya que el marinero se ausentaba y los vecinos decían que entraban varios hombres a altas horas de la noche a la casa de Dorotea. La pareja, después de que el marinero se enteró, la pareja discutió y evidentemente se separó y después regresó. Y así, cortar y regresar, así durante 14 años. En este tiempo se embarazó, pero dio en adopción el bebé. Y en este tiempo también encontró un trabajo como cuidadora de ancianos. Pero después de esto, en 1960, Dorothy fue encarcelada por atender un burdel en Sacramento. En 1968 también, cuando tenía 39 años, abrió una posada en la cual solo frecuentaban los borrachos, llamada Los Samaritanos. 2 años después, se casó con un señor que se llamaba Robert José Puente. La pareja discutía mucho, tanto que un año después se separó. La posada tuvo que cerrar porque la deuda ascendió a $10,000. De ahí es de donde sacó el apellido de Puente, del señor Robert José Puente. Y al mismo tiempo, después se mudó a Sacramento y después puso una casa de huéspedes, que es esta casa de estilo victoriano color azul, la cual les comenté al principio del video. Dorothy estaba acostumbrada a ganar mucho dinero fácil, así que en 1976 se casó con uno de los inquilinos del cual le arrendaba, que era Pedro Ángel Montalvo, de 52 años, el cual sería ya su tercer esposo, el cual la trataba muy mal y por la depresión lo dejó. Y después se vería metida en los bares buscando hombres que tuvieran una pensión y solteros. 2 años después fue detenida y fue acusada de cometer 34 fraudes con cheques robados a sus inquilinos, pero esta fue condenada a 5 años de prisión con derecho a libertad condicional. Pero la condición que se le daba era que debía someterse a un tratamiento psiquiátrico en el que se le diagnosticó en ese momento esquizofrenia y un profundo desequilibrio mental. Según los investigadores, dijeron que Dorothy cometió su primer asesinato en la primavera de 1982, cuando una anciana, Ruth Monroe, la cual acababa de mudarse a la casa de huéspedes victoriana y poco después murió por exceso de drogas. Fue Dorotea quien, por arte de magia, se quedó con todo valuado en $6,000. Ruth Monroe se había asociado con Dorotea para gerenciar un bar. Esta le escribió a su marido, el cual estaba en un hospital para veteranos, diciéndole que estaba muy entusiasmada por el nuevo proyecto respecto a su futuro, pero habían pasado apenas 2 semanas de mudarse con esta anciana cuando se encontró a una amiga en la peluquería y le dijo lo que había pasado. Siento que estoy a punto de morirme. La mujer le preguntó el por qué, pero ella no supo contestar y 3 días después Monroe murió de una sobredosis de Tylenol con codeína, pero el médico consideró que era un suicidio, no un homicidio, ya que el doctor no tenía pruebas y tampoco los policías tenían pruebas, pero aún así Dorothy fue arrestada
y acusada por drogar a 4 personas más y de robarles sobre todo a una de sus víctimas. Fue un hombre de 74 años y dijo que Dorothy los había drogado para que no hubiera posibilidad de que hablaran y moverse tampoco. Después de eso prosiguió a vaciar la casa. El juez le condenó a 5 años de prisión en una prisión de California, pero fue liberada después de 3 años. En 1985 fue cuando la liberaron, pero le hicieron prometer no acercarse a la gente mayor. Pero Dorothy era evidente que tampoco le importó, muy poco le importó, y comenzó a intercambiar correspondencia con un amigo en Oregón que tenía 77 años. Su nombre era Everson, el cual cometió el error de decirle que iba a obtener una jugosa cantidad de dinero de una pensión, el cual poseía un remolque, y después de avisarle a su hermana se mudó a la casa victoriana azul, y este incluyó a Dorotea como firmante de la casa. También como cuenta corriente, lo hizo firmar, pero no pasó mucho para que él estuviera muerto. En noviembre contrató a un hombre llamado Ismael Flores que le ayudara en cosas de reparación de la casa y bueno, este hombre le ayudó con poner algunos paneles que necesitaba la casa, y esta mujer vendió la camioneta de su nuevo novio, pero a este señor también le pidió que le construyera una caja que era para meter el cuerpo, que era evidente no le diría para qué la utilizaría. Fue sumergido en un ataúd casero envuelto en un plástico en el río de Sacramento. Ahí se quedó hasta 1986, cuando un pescador encontró una tétrica hazaña. Pero los restos estuvieron 3 años más en la morgue. Mientras tanto, Dorotea seguía haciendo de las suyas, asesinando. Pero cuando el señor se marchó, Dorotea hizo un negocito al cual le sacaría una jugosa cantidad, que era comenzar a rentar el espacio de la planta baja de la casa estilo victoriano, rentándoles a poco dinero. Y aquí es donde le rentaba a las personas pensionadas, ancianas, que era un espacio para vivir para 19 personas aproximadamente. Y en el lugar, Dorotea encontraba a los pacientes perfectos para hacer sus fechorías. Esos también le rentaba a pacientes drogadictos, que eran los que abusaban del alcohol, y enfermos terminales, que eran los que también podía sacarles algo de dinero los últimos días de su vida. Pero poco a poco fueron desapareciendo los habitantes de la casa, por arte de magia y sin ninguna excusa. Algunas de las víctimas también fueron Betty, Leona Carper, que ella desapareció en junio del 87, tenía 72 años, se mudó al lugar y también desapareció. En octubre, Vera Mártir, de 72 años, Álvaro Montoya, de 51 años, que tenía esquizofrenia y desapareció en febrero del 88, pero Dorotea dijo que se había ido a México de visita con la familia. Y alguien preocupado dio aviso a la policía al ver estas mágicas desapariciones. Cuando atraparon a Dorotea, llevaba un vestido color azul y un collar de perlas. Muy bien arreglada la señora. Se declaró inocente por 9 homicidios en la Corte Municipal de Sacramento el 31 de marzo de 1989, pero pasaron 4 años antes de que toda la evidencia fuera recopilada en el juicio. Y el juicio inició en 1993, en febrero.
Debido a que había mucha publicidad, se tuvo que cambiar la localidad del juicio y fue en Sacramento, Monterrey, por lo que se demoró 3 meses más en nombrar a un jurado de 8 hombres y 4 mujeres. El fiscal la acusó de ser codiciosa y el equipo de defensa dijo que habían muerto por causas naturales. El proceso fue de 153 testigos, 3.100 piezas de evidencia y un modelo de la casa de huéspedes victoriana azul. Mientras estaba en el juicio, Dorotea se trató de hacer la abuela indefensa, linda y tierna, con cara de que no había cometido ningún crimen. Después de tanto, se declaró a Dorotea Puente culpable de 3 asesinatos, pero no pudieron alcanzar un veredicto de los otros 6 cargos. El juez de la Suprema Corte, Michael Virga, declaró el juicio nulo de los cargos. El 10 de diciembre de 1993, el juez Virga condenó a prisión de por vida y sin ninguna condición de poder salir de ninguna manera. Al escuchar su veredicto solamente sonrió y ella dijo que no había cometido ningún crimen ni ninguna cosa mala. La anciana de 64 años fue enviada a la prisión central de mujeres de California, una de las cárceles más grandes del estado. El 27 de marzo del 2011 falleció en su celda por causas naturales, 2 meses después de cumplir sus 82 años. La casa fue bautizada como la Casa de la Muerte y ahora es utilizada como un museo que fue abierto para todo el público. Muy interesante el caso de esta semana. La verdad me impactó mucho que una abuelita tan de cara tan bonita y tan inocente pudiera hacer tal cosa. Pero bueno, suele pasar con algunas personas. Tienen la cara como que no hacen nada, pero tienen rotos muchos vasos. Pero bueno, espero les haya gustado el video y pues espero verlos la siguiente semana. Chao.